Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En el episodio de hoy, Mai visita a Alex durante el TED para disculparse una vez más y compartir una advertencia silenciosa. Dewey ha estado haciendo preguntas extrañas sobre Alex y Tuna. Alex mantiene la calma pero no ignora las señales. Cuando Tuna llega con Henry, eligen la firmeza sobre el miedo. Y Alex los lleva personalmente a casa recordándole que cierre con cuidado antes de regresar a su propia casa, con una preocupación inquieta que no puede sacudirse por completo. Si disfrutas de historias curativas de la vida con una sombra que se construye lentamente, no olvides suscribirte. Comencemos. Llegué a la casa de Alex en una tranquila tarde de TED, cuando la luz del sol era suave y la calle afuera sonaba más lenta de lo habitual. No había bocinazos ni prisas, solo las débiles voces de los vecinos saludándose en la distancia. Alex abrió la puerta después de un suave golpe y la encontró de pie con una pequeña bolsa de regalo en ambas manos. Postura, expresión cuidadosa, seria. ¡Feliz Año Nuevo!, dijo Mai. Primero su voz era firme, no brillante como si no quisiera ocupar más espacio del necesario. «¡Feliz Año Nuevo!», respondió Alex, se hizo a un lado para dejarla entrar. No tenía frío, solo era medido. «¡Entra!». Mai se quitó sus zapatos cuidadosamente y entró con ese respeto tranquilo que la gente usa cuando están de visita durante el TED. No miró a su alrededor como si tuviera curiosidad. Miró a su alrededor como si se estuviera asegurando de no molestar nada. Alex hizo un gesto hacia la mesa. Había bocadillos sencillos dispuestos y una tetera aún caliente. El tipo de comodidad ordinaria que una casa mantiene durante las vacaciones. Mai colocó su bolsa de regalo en la mesa. Dentro había fruta y una pequeña caja de dulces. Nada caro, nada llamativo. «Traje algo pequeño», dijo solo para ahogar a Ted correctamente. Alex asintió. «Gracias». Un breve silencio se instaló. No fue incómodo, pero estaba cargado de significado. Mai se sentó con las manos juntas, bajó los ojos por un momento como si estuviera organizando su coraje. Alex sirvió té en 2 tazas y puso una frente a ella. No habló primero, la dejó decidir por qué vino Mai. Finalmente levantó la vista. «Lamento venir así», dijo en voz baja, pero quería decirlo de nuevo. En persona, el rostro de Alex permaneció tranquilo. «Di lo que necesites decir». Mai respiró hondo. «Sé que ya me disculpé antes de que lo dijera, pero he estado pensando en ello y me di cuenta de que una disculpa no es algo que dilo una vez y luego olvídalo. Es algo que llevas correctamente». Alex escuchó sin interrumpirla, no la animó pero tampoco la calló. Su quietud era del tipo que dejaba llegar la verdad sin ser forzada. Mai continuó cuidadosa con sus palabras. «Lo siento por los problemas que causé, por el estrés, por la confusión. Sé que no fue justo y sé que no fue respetuoso contigo ni con la vida que estás construyendo». Los ojos de Alex se quedaron fijos en ella. «Te escucho». La garganta de Mai se movió mientras tragaba. «No estoy aquí para explicar», añadió rápidamente. «No estoy aquí para pedirte que me perdones en el acto. Solo quiero que sepas que hablo en serio sobre no repetir nada». Alex asintió una vez. «Eso es importante». Mai pareció aliviada por la simple respuesta, como si hubiera temido una conversación más dura. «He estado tratando de vivir de manera diferente», dijo en voz baja, «haciendo mi trabajo, manteniendo mi distancia, no metiéndome donde no pertenezco». La voz de Alex se mantuvo uniforme. «Esa es la dirección correcta». Los dedos de Mai se apretaron ligeramente alrededor de su taza de té. «Y quiero que quede claro», dijo. «Respeto tu relación, respeto tú, respeto a tu familia, no vengo a molestar». Alex no se suavizó dramáticamente, pero su mirada se calentó una fracción. «Bien, porque eso es lo único que estoy protegiendo ahora». Mai asintió. «Entiendo». Se sentaron un momento con el té entre ellos.
La casa estaba lo suficientemente silenciosa como para que Alex pudiera escuchar la tetera haciendo clic suavemente mientras se enfriaba afuera. Pasó una motocicleta y luego la calle volvió a la quietud. Mai giró su taza una vez y luego dijo: «Hay otra razón por la que vine». La postura de Alex no cambió, pero su atención se agudizó. Continúa. Mai habló con cuidado recientemente. «Dewey, pregúntame por ti». Los ojos de Alex se mantuvieron firmes, no reaccionó con sorpresa, solo con alerta. Cuando hace unos días Mai dijo que no directamente, comenzó con una pequeña charla, como si no significara nada. Luego preguntó si estabas bien, si tu familia estaba bien, si tú y Tuna seguían viviendo en paz. Alex no la interrumpió, la dejó terminar. Le pregunté por qué quería saber. Mike continuó. No dio una respuesta clara, solo dijo que no sabía cómo estaba tu familia, ahora como si tuviera curiosidad. La voz de Alex se mantuvo baja y sentiste que era extraño. Mai asintió rápidamente. Sí, porque no se sentía como una preocupación real, se sentía como si alguien revisara una puerta. Alex dejó su taza. ¿Qué más dijo? No mucho. Mai admitió. Evitó los detalles, sonrió un poco y dijo: no sé nada, solo pregunto, pero la forma en que preguntó me hizo sentir incómoda. Alex sostuvo su mirada. ¿Por qué? Dime ahora. La expresión de Mai se tensó. Porque no quiero estar en silencio cuando algo se siente mal. Dijo: no estoy orgullosa de mis decisiones pasadas, pero puedo elegir ahora advertirte cuando note algo. Alex asintió lentamente. Aprecio eso. Mai tomó otra respiración. Y hay más, añadió. Parecía que estaba luchando no físicamente, sino como se ve la gente cuando no tiene estabilidad. Preguntó sobre trabajo, sobre dinero de una manera indirecta. No dijo que estuviera desesperado, pero pude sentirlo. Alex no respondió de inmediato. Parecía estar midiendo la información, colocándola en el archivo mental correcto. Mai se inclinó ligeramente hacia adelante. No digo que vayas a hacer algo, dijo. Pero cuando alguien anda corto de dinero, puede hacer cosas que no coinciden con sus palabras, cosas que no puedes predecir. La voz de Alex se mantuvo tranquila. Entonces, ¿crees que debería tener cuidado? Sí. Mai dijo firme: ahora ten cuidado, no asustada, solo cuidadosa. Alex bajó la mirada por un momento y luego volvió a levantarla. Siempre tengo cuidado, dijo, pero lo aumentaré. Mai relajó los hombros como si hubiera logrado lo que vino a hacer. Eso es todo lo que quería, dijo para asegurarse. Lo sabes, Alex. Asintió una vez. Gracias por decírmelo. Mai se puso de pie lentamente sin demorarse. Me iré, dijo, no te quitaré más tiempo. Alex la acompañó hasta la puerta. En el umbral, Mai hizo una pausa e inclinó la cabeza ligeramente. Feliz Año Nuevo, dijo de nuevo más suave. Alex respondió con firme cortesía. Feliz Año Nuevo, cuídate. Mai salió a la luz del sol y se alejó sin mirar atrás. Alex la observó hasta que llegó a la carretera y luego cerró la puerta. Suavemente, no se movió de inmediato. Se quedó quieto durante unos segundos, dejando que el silencio regresara, dejando que la advertencia se asentara y decidiendo qué significaría cuidado en la práctica. A partir de hoy, silenciosamente, cuando la puerta se cerró detrás de Mai, la casa volvió a quedar en silencio. Pero el silencio se sentía diferente, no vacío, alerta. Alex se quedó quieto por un momento, escuchando la calle navideña asentarse de nuevo en pasos lentos y saludos distantes. Llevó la pequeña bolsa de regalo que Mai había dejado a un lado de la mesa y la colocó cuidadosamente entre los dulces, como si el orden pudiera mantener el aire limpio. Enjuagó las tazas de té, las puso boca abajo y limpió la mesa donde habían descansado las manos de Mai. Pequeñas tareas lo estabilizaron. La tetera hizo clic al enfriarse afuera. Pasó una motocicleta y luego el sonido se desvaneció. Un suave golpe en la puerta, 2 toques y una pausa. Alex la abrió y encontró a Tuna parada allí con Henry acurrucado
Contra su pecho sostenía un pequeño recipiente de comida en una mano bufanda envuelta cuidadosamente. Rostro tranquilo, de esa manera silenciosa que había aprendido a proteger. «Feliz Año Nuevo», dijo. «Tuna, feliz Año Nuevo», respondió Alex haciéndose a un lado. Entra. Los ojos de Henry estaban entreabiertos, somnoliento pero curioso. Parpadeó al ver el rostro de Alex y luego metió la mejilla en la bufanda de Tuna. Dejó el recipiente sobre la mesa y ajustó la manta de Henry. «Traje algo caliente», dijo. Por si acaso no comiste. La mirada de Alex se suavizó. «Gracias tú». Na notó la bolsa extra de regalos, pero no la señaló como una pregunta, simplemente preguntó con suavidad. «¿Alguien visitó Mike? ¿Vino a Chuck?» «¿Ted?», dijo Alex uniformemente. «¿Tú?», Na asintió una vez. «Ok, ¿estás bien?» «Estoy bien, Alex», respondió y lo decía en serio como siempre lo decía, controlado, constante, no dramático. «Tú», Na no presionó, se movió con silenciosa practicidad, calentando agua, poniendo las cosas de Henry a su alcance, manteniendo la habitación en calma. Alex calentó la comida que trajo y comió algunos bocados mientras mecía a Henry. La casa sonaba normal. Otra vez, una cuchara contra un tazón, tela suave, moviéndose el pequeño suspiro de un bebé. Después de que Henry se acomodara, Alex habló. «Mai, dijo algo que debería decirte, no para hacerte preocupar, solo para tenerte conmigo tú». Na levantó los ojos. «Está bien». Alex eligió sus palabras con cuidado, dijo. «Preguntamos por mí, sobre ti, sobre nuestra situación». Los dedos de Tuna se apretaron una vez en la manta de Henry y luego se relajaron. ¿Qué tipo de pregunta no directa? Alex dijo más como comprobar. Dijo que se sentía extraño y que cree que le falta dinero. Tuna respiró hondo. No entró en pánico. Ella tampoco fingió que no era nada. «Entonces mantenemos el cuidado», dijo simplemente. Los hombros de Alex se relajaron una fracción. «Eso es lo que pensé». «¿Tú?», Na lo miró con ojos firmes. «¿Qué quieres hacer, Alex?». Apreció la pregunta. No temer, no controlar. Asociación pequeña. Regla dinero, dijo no. Respondemos a llamadas no verificadas sobre el trabajo. Mantenemos rutinas predecibles y no salimos solos tarde. Tuna asintió y dile a Lon que mantenga todo a través de canales verificados. «Yo lo haré», dijo Alex. La voz de Tuna se mantuvo tranquila. «Y tú me dices si algo se siente mal, no después de que se vuelva pesado». Alex asintió. Una vez, «Está bien». Se sentaron en un breve silencio. La respiración suave de Henry entre ellos. La calma de tú. Na no borró la advertencia, pero evitó que la advertencia se convirtiera en caos. Alex finalmente se puso de pie. «Te llevaré a casa», dijo. «Que es mejor». Tú, Na dudó. «No está lejos, lo sé». Alex respondió. Aún así no discutió. Recogió la bolsa de Henry y lo envolvió un poco más fuerte. Alex llevó el recipiente de comida a la cocina y lo enjuagó rápidamente para que ella no tuviera que hacerlo. Luego tomó los regalos que Tuna había traído antes y los colocó cuidadosamente al lado de la bolsa de Mai, manteniendo todo ordenado en el auto. Henry se durmió de nuevo casi de inmediato, como si el movimiento fuera su canción de cuna más segura. Tú. Na vio las luces de la calle deslizarse y tocar el amuleto de la hoja en su muñeca, no por suerte, sino para conectarse a tierra. Alex condujo con un enfoque constante. No habló mucho. Su mente estaba trabajando, probando los bordes de lo que Mai había dicho, midiendo el riesgo sin alimentarlo. Mantuvo su respiración tranquila. Así que, Tuna. No lo sentiría apretarse cuando llegaran a casa de Tuna. Alex aparcó cerca y salió primero. Abrió la puerta para Tuna y la ayudó con el bolso de Henry. El patio estaba tranquilo, el aire fresco, la casa oscura excepto por una suave luz en el interior. Tuna abrazó a Henry y susurró: «Estamos en casa». Alex la acompañó hasta la puerta y esperó mientras ella la abría. Su voz se mantuvo baja. «Cierra todo con llave después de que me vaya, puerta-ventana. Pestillo, no dejes el patio abierto ni un minuto».
Tuna asintió no ofendida. No asustada lo haré, y si alguien viene a hacer preguntas. Alex añadió, no contestes en la puerta, llámame. Tuna lo miró a los ojos. De acuerdo. Entró, acostó a Henry con cuidado y regresó a la puerta. Conduce con cuidado, dijo. Alex asintió, envíame un mensaje de texto cuando estés encerrado, lo haré. Tuna respondió. Alex esperó hasta que cerró la puerta y oyó el clic del seguro. Solo entonces se volvió hacia su coche. Se sentó detrás del volante por un segundo con las manos apoyadas en él, sintiendo una leve energía inquieta bajo las costillas. En el camino de vuelta a su casa, la calle navideña parecía inofensiva. Decoraciones rojas, ventanas cálidas, gente riendo en algún lugar lejano. Pero la mente de Alex seguía dando vueltas a un pensamiento. Cuando alguien está inestable, pueden hacer cosas impredecibles. Aparcó en casa y entró moviéndose silenciosamente, como si el ruido pudiera invitar a problemas. Se quitó la chaqueta, la colgó y escuchó por un minuto los sonidos ordinarios de la casa. Nada. Ese silencio hizo que sus pensamientos fueran más fuertes, así que se obligó a respirar lento y uniforme, hasta que su pulso lo igualó. Las habitaciones eran cálidas, familiares, y sin embargo su pecho se sentía ligeramente apretado. No miedo, vigilancia, una baja y obstinada inquietud que no podía quitarse. Alex se lavó las manos, revisó su teléfono una vez y luego lo dejó. No quería pasar la noche mirando una pantalla. Quería pensar con claridad. Le envió a Lana un mensaje corto. Verificar todo sin atajos. Mantener los registros limpios. Luego guardó el teléfono de nuevo. Se quedó de pie junto a la ventana por un momento, mirando la calle tranquila, y exhaló lentamente. Se suponía que el año nuevo comenzaría con buenas palabras y dulce sabor. Él mantendría eso, pero también mantendría los ojos abiertos, porque ahora tenía algo real que proteger. Mai llega a la casa de Alex en una tranquila tarde de Ted con un pequeño regalo. Se disculpa sinceramente de nuevo e insiste en que no está aquí para perturbar su vida, solo para corregir su pasado con honestidad. Antes de irse, menciona algo que se siente extraño. Dee preguntó recientemente sobre la situación de Alex y Tuna de manera comprobadora, y sospecho que puede estar corto de dinero e impredecible. Más tarde Tuna llega con Henry y trae comida caliente, manteniendo la atmósfera amable y práctica. Alex comparte la advertencia sin alarmarla y acuerdan tener cuidado con reglas simples, verificar los mensajes de trabajo, evitar salidas en solitario tardías y mantenerse alerta. Alex luego lleva a Tuna y Henry a casa. Le recuerda que cierre la puerta y el portón con cuidado y le pide que le envíe un mensaje cuando esté segura adentro. Regresando a su propia casa, Alex se siente incómodo y vigilante. Envía mensajes de texto silenciosamente a la tierra para reforzar la verificación y mantener limpios los registros, decidido a proteger la paz que construyeron. Nhìn vào mắt của mẹ mình, anh cùng chỉ trong câu nói của bà như một thét dao vào tim anh. Không thể tin vào những gì mình đang nghe, thì nặng nề ấn độ mình và trong một kế hoạch anh chưa từng biết. Mọi thứ như vụn vỡ trong đầu anh. Khoảng khắc ấy, Fuji cảm thấy một nỗi đau, cô đơn sâu thẳm như bị bò lại giữa biển. Mẹ có biết rằng đã quá muộn chưa? Nếu đây là mẹ ở con không cần, nếu Fuji cần nên, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đã quá mệt mỏi với những bí mật, những người dối trá và những nhẹ nhàng của con trai. Mắt xuống nhưng mà có thể nói thêm là tất cả đã quá muộn. Fuji quay đi, trong tay nòng đầy kết tâm anh bí mật này. Chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện tình mà ông Tuấn đã rong ra những DVD để lại mọi thứ như thế. Anh sẽ tìm ra sự thật, sẽ không cho bất cứ ai để chuẩn bị.
mối quan hệ với mẹ với anh Tuấn tất cả sụp đổ khi biết phải chiến đấu. Mẹ anh sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?